comenzamos un año y renovamos el lema, ¿verdad? Del año pasado yo comprendí la importancia que tiene el lema anual. Quizás nunca le había tomado tanto el peso, pero el año pasado el lema era que mi espíritu tenga el poder de Dios, ¿verdad? Y el lema que nos acompañó durante todo el año. Y cuando comenzamos el año pasado, yo recuerdo estaba en un culto acá, era menos la asistencia, todavía estaba el grupo en misiones, yo me tuve que volver antes por temas laborales. Y cuando presentamos el culto acá, presentamos el lema a la iglesia, sentí la voz de Dios que me dijo, cuando a Él le gusta que pidamos su poder, pero sentí de parte de Dios que cuando pedimos su poder, Él tiene que probar antes de entregar su poder. Y Él me dijo, muchos van a ser probados. Y yo entendí que muchas de las familias de la iglesia, de las personas en la iglesia, iban a tener que pasar por prueba. Dios no puede entregar su poder sin antes probar el corazón, ¿verdad? Primero tiene que aprobar para luego entregar su poder. El apóstol Pablo decía, nosotros hablamos como quienes hemos sido aprobados por el Señor y como que a quienes se nos confió el Evangelio. Él dijo, a nosotros se nos confió el Evangelio porque fuimos aprobados por Dios. Y para ser aprobados por Dios, primero hay que ser probados, ¿verdad? Nadie es aprobado sin antes pasar por una prueba, ¿verdad? Y este año hemos visto la prueba del Señor. Hemos visto en muchos que Dios ha probado, ha pasado por el crisol, algunos todavía están luchando por tener victoria, ¿verdad? Las pruebas del Señor no son fáciles, ¿verdad?, de superar, pero tampoco son imposibles de superar. El Señor Jesús dijo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación Él le envía la salida para que puedan soportar. O sea, toda situación que el Señor envía, toda problemática es posible salir con la ayuda de Dios, ¿verdad? Las pruebas nos hacen volvernos a Dios para depender del poder de Dios. Entonces, cuando pedimos nosotros que mi espíritu tenga el poder de Dios, necesariamente necesitamos la prueba para depender de ese poder. Si estamos muy tranquilos, ¿no es cierto? Si no pasáramos por ninguna prueba, dependeríamos de nuestra fuerza. Y el Señor lo último que quiere es que dependamos de nuestra fuerza. Si dependemos de nuestra fuerza, vamos a caer sin duda. Y el lema de este año, amados, el lema que nos va a guiar durante este año es que mi espíritu haga la voluntad de Dios. Y es bueno que hoy día meditemos sobre eso, meditemos sobre lo que significa que mi espíritu haga la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del deseo de Dios, ¿verdad? De lo que Dios desea, de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces partimos de esa base, ¿verdad? Ya es motivo de alegría. Cuando decimos que mi espíritu haga la voluntad de Dios, sabemos que no va a ser nada malo para nosotros. Que la Biblia dice que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, vamos a hablar acerca un poco de la voluntad de Dios, que es una pregunta más difícil, ¿verdad? Si nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí este año? ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? ¿En qué quiere Dios que yo me involucre? ¿Qué quiere que yo suelte? ¿Qué quiere que yo tome? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Puede ser una pregunta a lo mejor que no es fácil de responder, pero vamos a ver aquí algunos lineamientos que nos van a ayudar bastante, ¿verdad? Para hablar acerca de la voluntad de Dios para nosotros, primero tenemos que preguntarnos ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos sobre la tierra? ¿Para qué estamos pisando esta tierra? ¿Para qué estamos gastando oxígeno aquí? ¿Cuál es el propósito del hombre para Dios? ¿Cierto? La Biblia nos dice que el hombre no fue creado para él mismo, ¿verdad? En el capítulo 1 del Génesis, cuando vemos la historia de la creación, vemos que Dios comenzó a hacer toda la creación. Él comenzó a hacer el espacio, Él comenzó a hacer el sol, las estrellas, la luna, ¿verdad? Él hizo retroceder el mar para que apareciera lo seco. Luego comenzó a hacer los animales, ¿verdad? Hizo los animales del agua, hizo los animales del cielo. Luego hizo los animales de la tierra. Pero cada animal que hizo, ¿verdad? Cuando Él hizo el elefante,
lo hizo con la forma del elefante. Esta será la forma del elefante. Él iba a mostrar la forma del elefante. Cuando él hizo la jirafa, iba a mostrar la forma de la jirafa. Pero cuando hizo al hombre, hay algo totalmente distinto. Y cuando Dios hace al hombre, lo hizo muy distinto a todos los demás animales que habían. Él dijo, ahora haremos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es algo tremendo que nos habla acerca de por qué Dios está creando al hombre. Y Dios crea al hombre a su imagen para que el hombre refleje su imagen. O sea, el hombre tiene la característica de poder mostrar a Dios, de poder mostrar quién es Dios. O sea, el hombre fue creado para que viniese el Hijo del Hombre. Diga conmigo, el hombre fue creado para el Hijo del Hombre. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso nos habla que Dios tenía imagen de antes. Dios tenía una imagen y el hombre fue creado a esa imagen, fue formado a esa imagen. Jesús es el verdadero hombre. El Hijo del Hombre es el hombre por excelencia. Para Él fuimos creados nosotros. Toda la humanidad completa solo tiene sentido por el Hijo del Hombre. Fuimos creados para dar a luz al Hijo del Hombre, para traer al Hijo del Hombre a la tierra. El Hijo del Hombre no es por causa del hombre, el hombre es por causa de Él. Toda la humanidad tiene sentido solo en la persona de Jesús, en la persona del Hijo de Dios. Y esto es algo que nos habla muy fuerte, que nos conmueve, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido que tenemos de vida para vivir? El Señor Jesús dijo que Él vino a mostrar al Padre. Él vino a mostrarnos a Dios. Vamos a partir en Efesios, no va a ser el texto de base, pero vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 4 al 6, vamos a leer. Si lo podemos tener aquí en la proyección. Efesios capítulo 1, del 4 al 6, vamos a leer todos juntos, ¿ya? Y dice, 1, 2, 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, atrás, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? Tenemos que coordinarnos más. Mauricia. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. Fuimos predestinados, fuimos pensados en Él. O sea, Dios nos pensó de antemano. Él antes de crear la luz, antes de hablar nada, Dios ya había pensado en el hombre. ¿Y para qué lo pensó? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Fuimos pensados para que fuéramos para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, fuimos pensados, y dice, fíjense lo primero, dice, fuimos pensados en Él. Según fuimos, verso 4, pongamos el verso 4 ahí, según nos escogió ¿en quién? ¿En quién fuimos escogidos? En Él, según nos escogió en Él. Toda la humanidad tiene sentido en Jesús. Según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó, ¿verdad? Para mostrar su gloria, para mostrar la alabanza de la gloria de su gracia en nosotros. Para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Verdad? Tenemos sentido. Cada uno de nosotros encuentra su sentido en Jesús. Fuera de Jesús no tenemos sentido, no tenemos razón, no hay razón de ser. No hay razón de existir fuera de Jesús. Todo hombre encuentra su real sentido en Jesús. Y leíamos también en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, verso 9, que dice que Él, ¿no es cierto?, nos puso para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó, para que anunciáramos. Estaba revisando esa palabra, anunciar no es solamente hablar, ¿verdad? Anunciar no es solamente decir cosas. Anunciar es mostrar un mensaje. La palabra ahí que se traduce como anunciar es bastante parecida a la palabra evangelio, es la palabra ex ángelo, que significa mostrar un mensaje.
La palabra evangelio es euángelo, ¿verdad? Buen mensaje, buena noticia. Pero la palabra ahí, anunciar, es exteriorizar un mensaje, mostrar un mensaje. Entonces, anunciar las virtudes de aquel no es solo decirlas, también lo incluye, ¿verdad? Pero es mostrarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia ha de mostrar a Dios. Que los que somos de Dios hemos de mostrar a Dios. La gente debe mirar la iglesia y debe decir, así es Dios. Debe darse una idea de quién es Dios viendo a sus hijos. La Escritura dice que cuando los fariseos veían a los discípulos de Jesús, cómo estos hablaban y la valentía que tenían, decía que les reconocían que habían estado con Jesús. Decía, ¿de dónde hablan estos así? Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Verdad? La iglesia debe mostrar a Jesús. Entonces, este es un año, amados, para mostrar a Jesús. Para mostrar a Dios. Hemos de mostrar quién es Dios. De reflejar quién es Dios. Mientras cantábamos, se me venía la palabra del profeta, bien fuerte, que dice, la palabra del profeta dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, ¿verdad? Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestro labio de alabanza, ¿verdad? Esa palabra ya se cumplió, esa palabra tiene cumplimiento en Jesús. La Biblia dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, el Señor hizo volver nuestra cautividad. El Señor, dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad y nos hizo libres. Entonces, ¿cómo debe estar nuestra boca ahora? Llena de risa, llena de alabanza. Esa es la profecía, ¿verdad? Nosotros ya no la decimos en tiempo futuro, ya no decimos, cuando el Señor hiciere volver mi cautividad, entonces mi boca se llenará de risa. No, la cautividad ya pasó, la esclavitud ya pasó. La Escritura dice, si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos llevó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice que los libres, su boca se llena de risa, sus labios de alabanza. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra boca está llena de risa, nuestros labios están llenos de alabanza. Pero luego de eso dice algo tremendo que impacta el corazón. Dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Fíjense, entonces, no es solo nuestra risa, no es solo nuestra alabanza, sino que dice, entonces, cuando eso suceda, las naciones verán. ¿Y qué van a decir? Grandes cosas ha hecho Dios con estos. ¿Qué debe decir la gente cuando ve la iglesia de Dios? Grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando ve a su iglesia en medio de la ciudad, la gente debe mirar y decir, grandes cosas está haciendo Dios aquí. Ese es el anunciamiento de la profecía, la consumación de la profecía. Es cuando la iglesia muestre a Dios y la gente diga, grandes cosas está haciendo Dios en este lugar. Amén. Eso es lo que Dios va a decir de nosotros. Amén. Eso es lo que Dios va a dar testimonio de nosotros. Que las naciones digan, grandes cosas está haciendo Dios con estos. Amén. Entonces hemos de mostrar a Dios. Tenemos que mostrar a Dios. Nuestra meta es ser como Jesús. Por eso Efesios 4:13 dice que nuestra meta es llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para mostrar a Dios. Entonces vamos a ver, hoy día vamos a tomarnos de un ejemplo que saca la Escritura, de un ejemplo, vamos a primero ver el ejemplo del pueblo de Israel y luego el ejemplo de su líder, Moisés. Y vamos a ver que la Biblia nos dice que toda la historia de Israel es puesta para nuestro ejemplo. Vamos a ver que Dios le entregó cosas a Israel que nos está entregando a nosotros ahora. Pero Israel no mostró a Dios. Despreció aquellas cosas. ¿Y qué mostró? Mostró una imagen muy distinta a la imagen de Dios. Y por eso Israel dice que fue descalificado por Dios, fue apartado de Dios. Vamos a tomar su ejemplo esta mañana, vamos a aprender de ellos. Amén. Para no caer en ese ejemplo y para animarnos a mostrar a Dios en este año. Vamos a la Escritura, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver qué nos habla la Biblia.
con respecto a esto de mostrar a Dios. Esto es algo muy importante de tener en cuenta siempre. Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a leer del 1 al 6. Todos, Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Prefiero leer de allá, que acá tengo la NBI. Así que Mauri, coordinado. Todos juntos, leamos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a leer hasta ahí y vamos a ver que estas son las cosas. Del 1 al 6, Pablo expresa las cosas que Dios proveyó para Israel. Dios proveyó cosas grandiosas a Israel. Dios le dio cosas grandes. ¿Y cuáles son estas cosas que Dios proveyó? Primero dice, estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Dice la Biblia, en Moisés fueron todos bautizados. Fíjense, Dios bautizó a Israel simbólicamente. Dios le dio a Israel el símbolo del bautismo cuando pasaron el mar. Fíjense, el símbolo del bautismo, ¿qué es lo que es? Cuando Israel se abrió el mar delante de ellos, ellos pasaron en seco y fueron liberados de la esclavitud. Dios liberó de la esclavitud a Israel, ¿verdad? Los hizo pasar por tierra seca, luego cerró el mar y dejó a sus enemigos atrás. Los llevó a libertad. Nunca más, dice la Biblia, para siempre los veréis, hablando de los enemigos del pueblo. Entonces, la liberación que Dios hizo en Israel, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, fue el bautismo de Israel. Dios les entregó el bautismo simbólicamente a Israel cuando pasaron por el mar, cuando estuvieron bajo la nube en el desierto. Dios les entrega el bautismo. Segundo, Dios dice la Escritura ahí, todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿verdad? Todos comieron el alimento espiritual, hablando del maná que se le proveyó a Israel en el desierto. ¿Pero de qué figura el maná? ¿Por qué dice, fíjense, dice alimento espiritual ahí? ¿Verdad? ¿Por qué la Escritura habla de alimento espiritual? Israel comía el maná, ¿verdad? Y el maná le alimentaba el estómago. El maná los mantuvo durante muchos años en el desierto. O sea, el alimento era alimento de verdad. Era alimento físico. Pero ¿por qué Pablo está diciendo comieron el alimento espiritual? ¿Por qué habla que el maná era alimento espiritual? El maná era el pan del cielo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿El maná era el pan del cielo o no? Siempre me gusta preguntas capciosas del pastor, ¿no es cierto? Jesús dijo, vosotros dicen, ustedes dicen, pan del cielo nos dio a comer. Yo les digo, dijo el Señor, no les dio Moisés el pan del cielo, sino que yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Les dio Moisés, les dio Dios el pan del cielo en el desierto? No era pan del cielo. Ese pan no venía del cielo. Ese pan no venía del mundo espiritual. Ese pan era para alimentar sus cuerpos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice ahí alimento espiritual? Comieron el alimento espiritual porque hablaba de lo espiritual. Anunciaba el verdadero pan. El maná era el anunciamiento del verdadero pan que vendría del cielo, que es el cuerpo de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Todo aquel que come de mi carne no verá la muerte. Y todo aquel que bebe mi sangre, dice. ¿Verdad? Entonces el cuerpo de Jesús es el pan del cielo, es la palabra de Dios. El maná anunciaba la provisión de la palabra de Dios en la carne de Jesús. Entonces fíjense, Dios le dio el símbolo del bautismo a Israel. Dios le dio el símbolo de la palabra a Israel, de la carne de Jesús a Israel.
Comieron el alimento espiritual. Luego dice, todos bebieron del agua espiritual que salía de la roca. Otra vez, el agua que salió de la roca en el desierto, la peña. Había una peña en Horeb. Cuando ellos recién salieron del desierto, había una peña y Dios manda a golpear la peña a Moisés y Moisés la golpea y sale agua de la roca y todos bebieron de esa agua. Ahí dice de nuevo agua espiritual. O sea, esa era agua, ¿verdad? Les sació la sed en ese momento, pero otra vez esa agua hablaba de otra cosa. Hablaba, anunciaba lo que habría de venir. ¿Y qué es lo que nos anuncia esa agua que sale de la roca? ¿Qué nos anuncia el agua que sale de la roca? El Espíritu Santo. Vemos nosotros en Juan capítulo 7, 38 y 39, que Jesús dice que se puso de pie, ¿verdad? Y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Ese ha sido un problema teológico durante muchos años, porque el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Y nosotros buscamos en el Antiguo Testamento y eso no aparece textualmente. O sea, ¿por qué el Señor dijo como dice la Escritura? Porque hablaba de la agua que salió de la roca. ¿Por qué? Porque la roca era Cristo. El agua que sale de la roca. Y luego en Juan 7, 39 dice, esto hablaba el Señor Jesús del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Entonces, fíjense, Dios le dio a Israel la figura del bautismo. Dios le dio a Israel la figura de la palabra. Dios le dio a Israel la figura del Espíritu Santo. Y luego Dios le dio a Israel la figura de la comunión. Dice que la roca, fíjense lo que leímos recién, la roca espiritual que seguía a Israel en el desierto. Fíjense que esa roca dice que los seguía. ¿Han visto ustedes una roca moverse o no? Salía arrancando, ¿no es cierto? Si no es. Pero dice que esa roca seguía a Israel. Y dice, esa roca era Cristo. Verso 4, y la roca era Cristo. Diga conmigo, y la roca era Cristo. Dice que esa roca les acompañó todo el caminar en el desierto. Entonces Dios proveyó 4 cosas a Israel que son muy importantes de tener en cuenta. Dios les proveyó del bautismo, de la figura del bautismo. Dios les proveyó de la figura de la palabra en el maná. Dios les proveyó de la figura del Espíritu Santo en el agua que salió de la roca. Y Dios les proveyó la figura de la comunión diaria con el Señor. Ellos estaban todos los días con Dios. La roca espiritual les seguía. Ellos tuvieron estas 4 cosas de parte de Dios. Ellos recibieron estas 4 cosas de parte de Dios. Pero ¿cómo respondió Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Israel ante esta provisión? O sea, ¿ellos valoraron realmente eso? ¿Valoraron el bautismo, la liberación? ¿Valoraron el maná? ¿Valoraron el agua que salía de la roca? ¿Valoraron que la roca los seguía donde ellos iban? ¿Valoraron eso o lo despreciaron? ¿Cuál fue la reacción? Hubieron 4 cosas que Dios dio a Israel y hubieron 5 actitudes de Israel con las que Israel respondió. Y vamos a seguir, vamos a ver los versos siguientes, verso 6. Verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Por eso estamos meditando en esto ahora. Sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿verdad? Dice, para que no codiciemos como ellos codiciaron. O sea, ellos recibieron esto. ¿Y cómo respondieron? ¿Qué mostraron ellos? Primero mostraron codicia. ¿Qué es la codicia? Desear lo que el otro tiene. ¿Verdad? Dice, para que no codiciemos como algunos de ellos codiciaron. Entonces, la Escritura parte diciendo, hay que soltar la codicia. Si usted quiere, mira, esto es algo tremendo. Esto nos está diciendo que nosotros podemos recibir mucho de parte de Dios. Recibir grandes dones de Dios. Recibir grandes riquezas de Dios y mostrar algo nada que ver con Dios. Existe la posibilidad de que un creyente haya recibido mucho de Dios y muestre todo lo contrario hacia afuera. Existe la posibilidad. Y vamos a ver que por eso Moisés se quedó sin herencia.
podemos recibir mucho de Dios y no estar mostrando, no estar reflejando esos dones en nuestra vida. Eso es algo para pensar. Por eso la Escritura dice, no codicien como algunos de ellos codiciaron. O sea, si estamos recibiendo nosotros de Dios, ¿qué cosa hemos de codiciar? Si el Señor Jesús nos dice, a su Padre le ha placido darles el reino, ustedes son dueños del reino de Dios, les doy herencia perpetua. ¿Qué habemos de codiciar a los demás? La Escritura dice, no codicies, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No desees lo que otros tienen porque tú tienes lo más grande. O sea, siempre cuando nosotros codiciamos otra cosa, estamos por implicación menospreciando lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Se entiende? Piense cuando usted ha codiciado. Usted me va a decir, va a ser difícil porque muy pocas veces he codiciado en mi vida. Pero acuérdese de una nomás, trate de acordarse de una. Siempre cuando usted codicia algo, menosprecia lo suyo propio, ¿verdad? Cuando usted se le va afuera y dice, oh, el auto, bueno, me gustaría tener ese auto. ¿Cómo se siente el auto suyo? El auto suyo dice, me voy a echar a perder mejor. Porque cómprate ese, ¿verdad? Por implicación, la codicia implica siempre el menosprecio de lo que tengo ahora. Y si nosotros decimos que lo hemos recibido de Dios, el codiciar es menospreciar lo que hemos recibido de Dios. Por eso la codicia es terrible. Ya no es el hecho solo de la codicia, es el hecho del menosprecio de lo que Dios nos dio. Por eso la Escritura parte diciendo, primero no codicie, valore lo que Dios le dio a usted, valore la posición que Dios le dio a usted, ¿verdad? El hombre por naturaleza es codicioso. Cuando entramos a un trabajo, primero damos gracias porque fuimos contratados, pero al poco tiempo estamos viendo otro puesto. Y decimos, ya no quiero estar aquí, estoy chato de barrer. Quiero ir a la oficina. Si estuviera en la oficina, ahí sí que estaría bien. Si tuviera ese sueldo, ahí sí que todo me iría bien. Ahora estoy todo mal porque me pagan poco. Después lo ascienden, ¿verdad? Y se alegra un tiempo, pero después estoy chato de esta oficina. Y quiere más sueldo todavía. Entonces, la naturaleza del hombre es nunca estar contento con lo que tiene. Y en Chile como que eso se marca más, ¿ya? Que en Chile es que como que está de moda estar descontento. Como que está de moda estar enojado, estar estresado. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, no? Uno le dice, ¿y cómo estoy? Oh, estoy chato, estoy. Entonces eso como que da la impresión de que uno es importante, de que como que tiene cosas importantes que hacer. Oh, el trabajo me tiene, pero... Entonces uno dice, oh, es que importante, tiene cosas importantes que hacer, ¿verdad? Si uno le pregunta a alguien, ¿y cómo está ahí? Oh, súper relajado, entonces, esté flojo. No está estresado con el trabajo, entonces... Tenemos ese sello como chileno, ¿verdad? Y eso ha sido causa de estudio, de psicólogos, de verdad, no le estoy inventando. O sea, psicólogos se han puesto a estudiar cómo es el Homo chilensis, ¿verdad? Que tiene esta característica, ¿verdad? Le gusta estar estresado, le gusta estar ocupado, le gusta estar nervioso, ansioso, porque le da la impresión de ser importante. Suelte eso, ¿ya? El Señor no lo quiere estresado a usted. ¿Ya? La unción no puede caer en alguien estresado. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, relájese. Respire hondo. Algunos de aquí ya en el culto están pensando en mañana, ¿verdad? En el trabajo que tengo que hacer mañana, me tengo que levantar temprano. Deje, ¿ya? Usted no es omnipotente. Relájese. No codicie como algunos codiciaron. ¿Qué dice después? Verso 7. Démosle cuerda a la... Verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿verdad? No sean idólatras. Aquí está hablando específicamente de cuando Moisés subió a la montaña y se quedó el pueblo abajo. Y el pueblo se divirtió, el pueblo estaba feliz. Fíjense que nosotros podemos estar felices y Dios no. Dios quiere que usted sea feliz, ¿o no?
Amén. Dios quiere que usted sea feliz. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea feliz, pero no cualquier felicidad. En ese tiempo el pueblo estaba feliz y Dios no. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba feliz adorando al becerro de oro. No estaba feliz por la palabra de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué es eso que escucho allá abajo? Y Moisés le dice, oh, parece que es ruido de pelea. Y Dios dijo, no, es ruido de alegría, de cánticos. Y yo no sé por qué están alegres si yo no les he hablado nada. Y Moisés bajó y estaban alegres por el becerro. Entonces dice, no sean idólatras. ¿Qué es ser idólatra? Alegrarse sin Dios. Es alegrarse en la fiesta y no invitar a Dios a la fiesta. Es alegrarse por las cosas de este mundo sin que Dios esté involucrado ahí. Cuando nos alegramos y nos levantamos a jugar, dice, se levantó el pueblo a jugar. No se levante a jugar si no está Dios ahí. No se alegre si no está Dios ahí. Amén. ¿Cuál es nuestra alegría? La palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa es nuestra alegría, ¿verdad? Alegría fuera de eso es idolatría, ¿verdad? Alegrarme por otras cosas es idolatría, ¿verdad? Si Dios, usted viene al culto y escucha que Dios le da la salvación, que Dios le da la vida eterna, y usted reacciona así, qué bueno que Dios me dio la vida eterna, buena onda. Y después usted llega a la casa y se gana el quino. ¿Todavía existe o no? ¿Sí? ¿Todavía existe el quino, no? El loto. Se gana el loto 20 millones de pesos. Si usted reacciona con más alegría a eso que a lo que reaccionó en el culto cuando se les dijo que Dios le dio la vida eterna, eso es idolatría. Ustedes sí me entienden, ¿verdad? Si usted se alegra más por el dinero de aquí que por las cosas eternas, eso es idolatría. O sea, usted le está diciendo, está mostrando, no solo a Dios, sino a la gente. Usted le está diciendo a la gente, yo me alegro cuando tengo plata, yo me alegro cuando me gané esto. Pero cuando voy al culto, la verdad es que como que me aburro más que me alegro. Cuando leo la Escritura, las promesas de Dios, como que me da más aburrimiento que alegría. Eso es idolatría, ¿verdad? Idolatría no es poner una virgen en la casa y adorarla. Bueno, eso también es, pero no es solo eso. Idolatría es cuando la causa de mi gozo, la causa de mi alegría, la causa no es Dios. Cuando mi alegría no se funda en eso. Y sigue diciendo, codicia, idolatría, ¿qué más mostró Israel? Fíjense, ya está mal ya Israel, ¿verdad? Está mostrando codicia, está mostrando idolatría. ¿Qué más mostró? Verso 8, fornicación. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ahora Pablo empieza a hablar de las consecuencias de lo que Israel hizo. Entonces, no solo codició, no solo idolatró, sino que también fornicó, ¿verdad? O sea, entró en derecha desobediencia a la palabra de Dios. O sea, eso es lo que estaba mostrando Israel. ¿Qué veía uno cuando veía a Israel? Veía codicia, veía idolatría, veía fornicación, veía deseos desordenados, no se veía dominio propio en Israel. Se veía que cada uno se levantaba a fornicar y dice que por eso cayeron en un día 23.000 en el pueblo, ¿verdad? ¿Qué más? Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. El pueblo de Israel en muchas ocasiones tentó al Señor, ¿verdad? Le decían, fíjense lo que le decían al Señor. El Señor los probaba un poquito, los dejaba sin agua para que les diera un poco de sed. Y ellos decían, ¿por qué nos sacaste a morir a este desierto? Estábamos en Egipto con las ollas de carne. Nos sentábamos con las ollas de carne, con los puerros, los morrones. Qué rico eso, y aquí tenemos puro maná.
nos trajiste a morir aquí, no tenemos agua. Eso es tentar a Dios. Cuando usted pasa por una prueba y usted le reclama a Dios por la prueba, usted está tentando a Dios. No tentemos a Dios. ¿Ya? Hay muchos que tientan a Dios. O sea, Dios no les quiere hacer mal, Dios no los quiere pasar por más fuego, pero lo están tentando. O sea, están, ya saben ya, ¿no es cierto? Como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. No tiente a Dios. Ya, cuando Dios los pone en problemas es para que usted muestre fe, no para que muestre queja. ¿Ya? Si Dios a usted lo aprieta un poquito y sale de usted queja, usted está tentando al Señor. Él lo hace para que salga la fe. Para que salga la fe. ¿Por qué Jesús le dijo las cosas feas que le dijo a la mujer sirofenicia? Le dijo cosas feas a la mujer sirofenicia. Le dijo, no es correcto lo que estás pidiendo. Después le dice, no es correcto echar el pan de los hijos a los perros. ¿Por qué la trató mal? Para que saliera de ella la fe, la humildad. La mujer sirofenicia se tiró al suelo, ¿verdad? No hubo más abajo que ella pudiera llegar. Y ella dijo, Señor, aún las migajas caen de la mesa y comen los perrillos como yo. Y Jesús la miró y dijo, mujer, grande es tu fe. O sea, para eso yo lo estaba haciendo, para que saliera tu fe y el milagro fuera posible. ¿Verdad? Dios no es malo con usted. Si Dios lo está apretando, es para ver la fe que genera el milagro. La fe que genere la liberación. No la queja, ¿ya? No tiente a Dios. Y por último, la última cosa que mostró Israel fue, verso 10, ni murmuréis. Diga conmigo, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuren, fíjense, Dios les dio 4 cosas a Israel, ¿no es cierto? Dios le dio la figura del bautismo, la figura de la palabra, la figura del Espíritu Santo, la figura de la comunión. Y ellos mostraron ¿qué cosa? Mostraron codicia, ellos mostraron idolatría, ellos mostraron fornicación, ellos tentaron a Dios, ellos mostraron murmuración. Y por eso, dice la Escritura, de los más de ellos no se agradó Dios. Verso 11. Perdón, volvamos al 5, 10.5. 10.5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron tirados en el desierto. Amados, este año no quede tirado en el desierto. ¿Qué hay que hacer para no quedar tirado en el desierto? Hay que mostrar algo conforme a lo que Dios nos está entregando. Es mostrar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando decimos que mi espíritu haga la voluntad de Dios, ¿qué estamos diciendo? Que mi espíritu refleje a Dios. Que mi espíritu muestre a Dios. Dios le dio a Israel esto para que Israel mostrara a Dios a las naciones. Él desea que nosotros mostremos a Dios. Pero Israel mostró una imagen muy distinta de lo que Dios es. Y la Biblia dice que eso no le agradó a Dios y quedaron tirados en el desierto. Quedaron a medio camino, no pudieron avanzar más. Y lo que da más temor de todo esto es que no fueron algunos carnales de entre el pueblo. No fueron algunos pocos de entre el pueblo. Dice fueron los más de ellos. Fueron los más de ellos. Fue la mayoría. Y lo que más miedo da, y lo que nos debe hacer temblar, es que el mismo Moisés quedó tirado en el desierto. Moisés no entró en la tierra. Cuando dice de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron tirados en el desierto, incluye al gran Moisés. Y fíjense, Moisés estaba encargado de mostrar a Dios como líder del pueblo, de anunciar a Dios, de mostrar quién era Dios. Y vamos a ver lo que hizo Moisés y por qué quedó fuera. Y dice, 1, 2, 3.
toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué tenía que hacer Moisés con la roca ahora? Ya, ¿y qué dice que hizo Moisés? Golpeó la roca de nuevo, ¿verdad? Ustedes leen más adelante toda la historia, ¿verdad? Pero ¿qué estaba buscando Dios con la roca? ¿Por qué Dios dio la figura de la roca? La roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. La roca de Israel, lo que lo seguía, está mostrando la obra de Jesús. ¿Qué significa que Moisés primero golpea la piedra? Significa que el Cristo iba a venir para ser golpeado. Significa que esa roca, ese Cristo iba a presentarse delante de nosotros y cuando fuera golpeado saldrían las aguas que nos darían la vida. El cuerpo de Jesús debería ser golpeado para que nos diera el agua, para que nos diera. El cuerpo de Jesús fue muerto para entregarnos la vida. Pero luego de eso no había que golpear ya más el cuerpo. Ahora tenemos que matar a Jesús de nuevo para que nos dé su agua, ¿o no? No, ¿qué tenemos que hacer? Pedir, hablar, invocar. La obra de Jesús era la piedra. La piedra hablaba de que primero había que golpearla y después hablarle. Primero había que golpearla y después invocarla. Esa es la obra de Jesús. Muerto una vez para siempre, luego está vivo para interceder por los santos, para responder la oración, el clamor de los santos. Hablaba del sacrificio de Jesús y de la oración de los santos. Esa es la figura de la roca de Israel. Esa es la roca espiritual. Pero ¿qué hizo Moisés? La golpeó en el primer momento. Y después cuando dice, háblale a la roca para que salga, Moisés no creyó. ¿Y Moisés qué hizo? Se acordó de la primera ocasión, aparte que ya está enojado con el pueblo. Y dice que se paró de la misma forma que la primera vez y golpeó la roca de nuevo. O sea, ¿qué hizo Moisés? No estaba mostrando la figura que Dios quería mostrar. Dios quería dar a conocer la obra de Jesús por la roca y Moisés no lo permitió. ¿Verdad? Muchos preguntan, ¿por qué Dios fue tan duro con Moisés? Si fue un error pequeño, dicen. Fue un error pequeño. Él le dijo, háblale y Moisés le pegó. Salió algo igual. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quedarás tirado en el desierto. No entrarás a la tierra que te prometí. Entrará Josué. Pero el pecado de Moisés no fue solo golpear la peña, no fue equivocarse en la instrucción. Moisés no mostró la obra de Jesús. Moisés falló en mostrar lo que Dios quería mostrar. Dios quería mostrar a Israel y al mundo la figura del Hijo de Dios, que debía ser golpeado y después invocado, que tenía que ser muerto para después los que invocaran su nombre serían salvos. Esa es la figura de la roca. Moisés no lo mostró. Moisés no siguió. Moisés ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo. Moisés no entendía el pecado tan grande que estaba cometiendo al golpear la roca. Moisés pensaba que el fin era el agua, pero el fin no era el agua, el fin era la figura. El fin era el anunciamiento del Hijo de Dios. El fin era anunciar por la roca al que habría de venir. Y Moisés no cumplió y quedó tirado en el desierto. Así que, amados, nosotros hoy día, cuando no estamos mostrando a Dios, no nos estamos dando cuenta del pecado que estamos cometiendo. Estos ejemplos nos dan mucha luz de lo que Dios desea hacer. Y Dios desea ser conocido. Dios desea que la iglesia muestre su rostro, que la iglesia muestre el carácter de Dios. Él quiere que por su iglesia hacer conocido al Hijo de Dios. En esto conocerán, el mismo Señor Jesús dijo, cuando ustedes cumplan mi mandamiento de que se amen los unos con los otros, entonces la gente reconocerá. Entonces la gente verá que ustedes son hijos de Dios. Dios quiere mostrarse, amados. Dios quiere mostrarse. Él tiene mucho ánimo de mostrarse. Él desea mostrarse. El anhelo del corazón de Dios es mostrarse, darse a conocer por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Él se dio a conocer en Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al
al Padre. Él es la imagen de Dios. Y nosotros somos su cuerpo. Su cuerpo no puede mostrar otra cosa. Amén. Que este año no sea para mostrar codicia. Que este año no sea un año para mostrar idolatría. Que este año no sea un año para mostrar fornicación. Que este no sea un año para mostrar, que no sea un año para tentar a Dios. Que no sea un año, ¿verdad?, para murmurar. Cuando murmuramos, nosotros a lo mejor decimos, no, sea un pecado chico. El pecado no es solo el hecho de la murmuración. El pecado es que no está mostrando usted a Dios. Que Dios a usted le dio el bautismo, le dio la liberación, lo liberó de la esclavitud. Que Dios a usted le dio la palabra. Él mismo se entregó en la cruz para darle su carne, a comer su carne. Que Dios le entregó el Espíritu Santo para que usted viviera lleno del Espíritu Santo. Para que usted tuviera el poder de Dios por el Espíritu Santo. Y Dios le dio la comunión. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo les sigue donde ustedes van. Reflejen algo digno de eso. Amén. Que este año sea un año digno para reflejar a Dios. Amén. Comprometámonos en el corazón y digamos, Señor, voy a reflejarte. Voy a valorar la liberación que tú hiciste en mi vida, voy a valorar tu palabra, voy a valorar el Espíritu Santo, voy a liberar la comunión diaria que tengo contigo. Amén. El pueblo no valoró eso, valoró más su sed, valoró más su hambre, valoró más sus ganas de hacer cosas, valoró más sus deseos que lo que Dios estaba trayendo. Y por eso quedaron en el desierto. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.